Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que me toca muy de cerca, un tema que creo que todos deberíamos conocer y sobre el que deberíamos reflexionar. Ande Kerem juntos de nuevo, documental impactante sobre derechos animales. Sé que suena a algo intenso, y es que lo es. Pero también es algo que nos puede abrir los ojos y hacernos pensar de una manera diferente. Para empezar, les quiero contar un poco sobre este documental. Es una producción muy especial que nos sumerge en el mundo de los derechos animales, explorando las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los animales en la actualidad. Habla de la crueldad, del maltrato, de la explotación, pero también de la esperanza, de la lucha y de la increíble capacidad de resiliencia que tienen estos seres vivos. Y no se trata solo de un documental más. Ande Kerem juntos de nuevo utiliza una narrativa muy potente con imágenes impactantes y testimonios desgarradores, pero también con momentos de alegría y de conexión humana que te van a hacer sentir muchas emociones. La verdad es que cuando lo vi, me cambió la forma en que veo a los animales y en que pienso sobre mi papel en este mundo. Pero antes de que entremos en detalle, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer, a seguir trayendo contenido que les interese y que nos haga reflexionar juntos. Denle a la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, preparémonos para sumergirnos en este documental tan importante. El documental arranca con la historia de Ande y Kerem, dos personas que, aunque no son animales directamente, son el corazón y el alma de la producción. Ande es una activista animalista apasionada, una persona que dedica su vida a la defensa de los animales y a la lucha por sus derechos. Su compromiso es visible en cada gesto, en cada palabra que pronuncia a lo largo del documental. La energía que transmite es contagiosa, inspirando a la acción y a la empatía. Ande no solo habla, actúa. Su determinación es palpable y su conocimiento profundo. Ella personifica la voz de los que no pueden hablar por sí mismos, un faro de esperanza para aquellos que sufren en silencio. Y Kerem es un cineasta que ha decidido utilizar su talento para dar voz a quienes no la tienen. Kerem no busca la fama, sino la justicia. Su trabajo no es simplemente crear imágenes, sino construir puentes de comprensión entre el espectador y el sufrimiento animal. Su habilidad para capturar la esencia de la historia, para transmitir las emociones más profundas, es lo que hace que este documental sea tan impactante. Kerem utiliza su cámara como un arma, una herramienta para denunciar, para sensibilizar y para inspirar el cambio. Su visión es clara y su propósito noble. Ambos juntos han creado este documental que es una verdadera obra de arte en cuanto a su mensaje. La sinergia entre Ande y Kerem es evidente, una colaboración que se traduce en un documental que conmueve, que informa y que, sobre todo, impulsa a la acción. La combinación de la pasión de Ande y la destreza narrativa de Kerem es la clave del éxito de Ande Kerem juntos de nuevo. El documental nos lleva a través de diferentes escenarios, desde granjas industriales y laboratorios hasta santuarios de animales y refugios. Vemos cómo los animales sufren en estos lugares, cómo son tratados como simples mercancías y cómo se les niega el derecho a una vida digna. Las imágenes son duras, a veces difíciles de ver, pero son necesarias. Son un reflejo de la realidad que muchos preferimos ignorar. La cámara no se detiene ante la crueldad, mostrando sin tapujos la verdad que se esconde tras las puertas de la industria. Vemos animales hacinados, enfermos, sufriendo en silencio. Vemos la mirada perdida de aquellos que han sido despojados de su libertad y de su dignidad. Verás, no se trata de culpabilizar a nadie, sino de tomar conciencia, de abrir los ojos y de empezar a actuar. El documental no busca señalar con el dedo, sino despertar la conciencia. No se centra en culpar a individuos, sino en cuestionar un sistema que permite la crueldad. La intención es invitar a la reflexión, a la empatía y a la acción. El objetivo es generar un cambio real, un cambio que beneficie a los animales y a la sociedad en su conjunto. Una de las partes más impactantes del documental es cuando se habla de la experimentación animal. Se muestra cómo se utilizan animales en laboratorios para probar medicamentos, cosméticos y otros productos, a menudo con un sufrimiento indescriptible. El documental nos hace reflexionar sobre la ética de estas prácticas y sobre la necesidad de buscar alternativas más humanas y eficaces. Vemos monos, perros, conejos y otros animales sometidos a pruebas dolorosas y crueles. Observamos el encierro, la privación, la tortura a la que son sometidos en nombre de la ciencia. El documental pone de manifiesto
La falta de alternativas y la necesidad de invertir en métodos de investigación que no impliquen el sufrimiento animal. El debate ético es crucial, y el documental lo plantea de manera clara y contundente. Es un tema espinoso, lo sé, pero es importante que lo abordemos, que lo discutamos y que busquemos soluciones. Otro tema central del documental es la industria de la carne y la ganadería intensiva. Vemos cómo los animales son hacinados en condiciones insalubres, cómo son privados de sus necesidades básicas y cómo son sacrificados de forma cruel y despiadada. El documental nos invita a cuestionar nuestro consumo de carne y a considerar el impacto que éste tiene en los animales, en el medio ambiente y en nuestra propia salud. La industria de la carne es una de las mayores fuentes de sufrimiento animal y de impacto ambiental. El documental nos muestra la realidad de las granjas industriales, donde los animales viven en condiciones inhumanas, hacinados en espacios reducidos, alimentados con dietas artificiales y sometidos a tratamientos crueles. Vemos cerdos, pollos, vacas y otros animales que sufren enfermedades, mutilaciones y maltrato constante. El sacrificio, a menudo realizado de manera brutal, es el punto final de una vida de sufrimiento. El documental no solo denuncia la crueldad, sino que también analiza el impacto ambiental de la ganadería intensiva, desde la deforestación hasta la contaminación del agua y del aire. Personalmente, después de ver el documental, me replanteé muchas cosas sobre mi dieta y sobre mis hábitos de consumo. Pero no todo es negativo en Ande Querem Juntos de Nuevo. El documental también nos muestra la labor de personas y organizaciones que trabajan para proteger y rescatar animales. Vemos cómo se construyen santuarios donde los animales pueden vivir en libertad, cómo se rescatan animales maltratados y abandonados, y cómo se les da una segunda oportunidad. Estas historias nos llenan de esperanza y nos demuestran que es posible cambiar las cosas, que la compasión y la empatía pueden marcar la diferencia. Vemos ejemplos de valentía, de dedicación y de amor incondicional. Son historias que nos demuestran que la lucha por los derechos animales no es en vano, que el esfuerzo y la perseverancia pueden dar sus frutos. Es un rayo de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que el bien siempre puede prevalecer. Un aspecto muy importante que destaca el documental es la conexión que existe entre los animales y los humanos. Vemos cómo los animales pueden ser compañeros leales, cómo pueden brindarnos amor incondicional y cómo pueden enriquecer nuestras vidas de muchas maneras. El documental nos anima a reconocer la importancia de esta conexión y a tratar a los animales con respeto y cariño. Vemos perros, gatos, caballos y otros animales que han sido rescatados y que han encontrado un nuevo hogar, una familia que los ama y los cuida. La conexión entre humanos y animales es una fuente de alegría, de bienestar y de aprendizaje. Los animales nos enseñan sobre la lealtad, la paciencia, el perdón y el amor incondicional. Nos enseñan a vivir en el presente, a disfrutar de las pequeñas cosas y a apreciar la belleza de la naturaleza. Nos enseña que no somos superiores a ellos, sino que somos parte de un mismo ecosistema y que debemos vivir en armonía. Ande Querem Juntos de Nuevo no es solo un documental sobre animales. Es un documental sobre la humanidad, sobre nuestra capacidad de empatía, sobre nuestra responsabilidad moral. Nos hace reflexionar sobre qué tipo de mundo queremos construir y sobre el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la transformación de la sociedad. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias, a salir de nuestra zona de confort y a actuar en favor de los animales. El documental nos invita a repensar nuestra relación con el mundo, a ser más conscientes de nuestro impacto y a tomar decisiones que sean acordes con nuestros valores. Nos desafía a ser más compasivos, más empáticos y más justos. Y finalmente el documental nos deja con un mensaje esperanzador: el cambio es posible. Si todos nos unimos, si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos crear un mundo más justo y compasivo para los animales. Podemos cambiar las leyes, podemos cambiar las prácticas industriales, podemos cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Pero para eso necesitamos estar informados, necesitamos estar comprometidos y necesitamos actuar. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeña acción cuenta. Cada vez que elegimos un producto que no implica sufrimiento animal, cada vez que apoyamos a una organización que defiende los derechos de los animales, cada vez que compartimos información y sensibilizamos a otros, estamos contribuyendo a un cambio positivo. Creo que después de ver este documental, muchos de ustedes, al igual que yo, sentirán la necesidad de hacer algo. Tal vez quieran informarse más sobre los derechos animales, tal vez quieran donar a una organización que los proteja, tal vez quieran adoptar un animal abandonado.
O tal vez simplemente quieran tomar decisiones más conscientes en su día a día. Lo importante es empezar. La información es poder y el conocimiento nos permite tomar decisiones informadas. La acción es la clave y cada uno de nosotros puede hacer algo por pequeño que sea. La adopción es una opción, y dar un hogar a un animal abandonado puede cambiarle la vida. Las decisiones conscientes en el día a día, como elegir productos veganos, apoyar a empresas que respetan los derechos de los animales o reducir el consumo de carne, pueden marcar la diferencia. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos visto, Ande Querem Juntos de Nuevo, es un documental impactante que nos sumerge en el mundo de los derechos animales. Nos muestra la crueldad, el maltrato y la explotación a los que se enfrentan los animales, pero también nos habla de la esperanza, de la lucha y de la resiliencia. Nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en este mundo y a tomar medidas para construir un mundo más justo y compasivo. Es una llamada a la acción, una invitación a la reflexión y una fuente de inspiración. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya inspirado a actuar. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión o simplemente quieren compartir sus reflexiones, no duden en dejar un comentario. Me encantaría leerlos y conversar con ustedes sobre este tema tan importante. La conversación es esencial y compartir nuestras ideas y reflexiones nos ayuda a crecer y a aprender. El diálogo constructivo es una herramienta poderosa para generar un cambio positivo. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden, los animales también tienen derechos. Hasta la próxima.